aunque parezca que es una pregunta redundante, Sí. ¿cómo podríamos decir qué es en realidad la Biblia? ¿Cómo es su contenido y si es una cosa fácil de entender o no? Bueno, el problema de si es un libro, acá lo traigo, como siempre, nuestro ejemplar, si la Sagrada Escritura, que trae la palabra de Dios revelada a los hombres, que nosotros llamamos Biblia, si es fácil o difícil de entender, es algo que ha dividido lamentablemente a los cristianos, sobre todo en los últimos 4 o 5 siglos. Porque siempre se había aceptado, la misma Biblia lo dice, que no es fácil de entenderla. Dios nos ha hablado con palabras humanas, pero a lo largo de muchos años, de muchísimos siglos, desde culturas e idiomas distintos, con contextos distintos. No es fácil, a veces todo el mundo dice, padre, a ver, explíqueme un poquito este libro, que yo no termino de entenderlo. A veces son cosas del Antiguo Testamento, a veces del Nuevo. De hecho, para que nos hagamos un poco idea, me traje las explicaciones sobre la Biblia. Normalmente se encuentran muy bien presentadas y son libros muy interesantes de leer en los diccionarios bíblicos, que por orden alfabético explican qué significa cada uno de los grandes temas que nos pueden causar curiosidad o interés para conocer más la Biblia, ¿verdad? Me traje acá un diccionario bíblico clásico, antiguo, el Spadafora, que es muy bueno, aunque para algunas personas es un libro que ha sido ya superado o mejorado. Superado no, pero mejorado sí. Y en la letra B, en Biblia, nos informa que la palabra Biblia realmente viene del griego, que en griego además está en plural, o sea, significa, Biblia significa libros, y derivan de biblión, que quiere decir el libro por excelencia. Realmente son el libro más perfecto que tiene el ser humano entre sus manos, porque contiene lo que Dios nos ha hablado. Esta Biblia, que también se llama Sagrada Escritura, Sagradas Escrituras o la Escritura, ¿no?, se divide en 2 grandes sectores. Todo lo escrito antes de Cristo, que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Es mejor decir alianza, porque la palabra testamento a veces no exige más explicaciones. Alianza es esa mutua entrega entre Dios y los hombres, del tipo además esponsal, matrimonial. La primera alianza la hizo Dios con el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, nunca de modo individual, sino dentro del pueblo, dentro de la comunidad, fueron surgiendo profetas y hombres de Dios a los que Dios inspiraba libros que además eran entregados a la comunidad y nunca salían de la comunidad. Eran el tesoro de Israel. Todos esos libros, que son 44, depende cómo se cuenten, hay algunos que se cuentan por algunos anexos como si fueran otro libro, algunos dicen que son 47, pero tal como aparecen en la lista que nosotros tenemos los católicos, 47. Se completan con todo lo que hizo Cristo, que está narrado en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, y los escritos de los apóstoles posteriores, que en total son 27 libros del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza. Todos ellos se fueron escribiendo, imagínense el tiempo, desde el primer libro, que fue o los primeros libros, ¿no?, Pentateuco, que así se llaman los 5 primeros libros, por teujos en griego, es decir, estuche, eran 5 estuches donde se guardaban los 5 primeros libros. De este ejemplar completo de la Biblia, los 5 primeros vienen de la época de Moisés. En lo sustancial son de Moisés. O sea que estos primeros 5 libros se empezaron a escribir allá por el año 1400 o 1300 antes de Cristo. Imagínense, hasta nosotros están a una distancia de bastante más de 3000 años. El salto cultural que hay que hacer para leer despacito y entender bien lo que dice cada uno de estos primeros libros no es tarea fácil, en absoluto. En cambio, desde la época de la Reforma Protestante se metió una teoría que no es bíblica, que se la sacaron de la manga, con todo respeto, de la inspiración directa personal que recibe cada lector de la Biblia para entenderla todo perfectamente bien. Eso la misma Biblia dice que no es así. La Biblia trae muchos lugares en los que dice que no es fácil entender.
Miren, ahí, para los que tengan ya más ganas de estudiar, hay un documento que publicó la Pontificia Comisión Bíblica, que son todos sabios, estudiosos de la Biblia, que asesoran al Papa en los estudios bíblicos, ¿no? Y prepararon un trabajo que llevó muchos años, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que se puede conseguir, no es nada difícil de conseguirlo, en la cual, muy al comienzo, en la misma introducción del documento, se leen estas palabras que son lo que ha sido en el tema de entender la Biblia, lo tradicional, que dice así: el problema de la interpretación de la Biblia no es una invención moderna como a veces se querría hacer creer. La Biblia misma da testimonio que su interpretación presenta dificultades. Al lado de textos límpidos tiene también pasajes oscuros. Leyendo algunas profecías de Jeremías, por ejemplo, el profeta Daniel se interrogaba largamente sobre su sentido. Ahí está Daniel capítulo 9. No las entendía con facilidad. También, según los Hechos de los Apóstoles, un etíope del primer siglo de la era cristiana se encontraba en la misma situación a propósito de un pasaje del libro de Isaías, en concreto de Isaías 53, y reconocía la necesidad de un intérprete, que fue el apóstol Felipe, que le preguntó, se acercó al carro y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope, que era un ministro de la reina de Etiopía, le dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Nada de iluminación directa. Tenía que haber un hombre, que era uno de los apóstoles, que se subió y le dijo que ese misterioso personaje sufriente de Isaías 53 era el Mesías Cristo, que había venido hacía poquito y había muerto y resucitado, y lo evangelizó. Lo mismo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, declara que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es decir, no es, por lo tanto, una aventura individual como con una curiosidad, como por ejemplo nos podría dar con la Ilíada o la Odisea, alguno de estos libros clásicos de la antigüedad, para ver qué saco yo del libro. No, resulta que es difícil. Y lo mismo, el mismo Pedro dice que en las cartas, las epístolas del apóstol Pablo, hay algunos puntos difíciles de comprender que los que carecen de instrucción y firmeza interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las escrituras, acarreándose así su propia perdición. Y concluye este documento del Vaticano muy reciente. El problema es, pues, antiguo, no es un invento moderno. Lo que trataré de explicar a continuación en la segunda parte es algunos principios y algunos ejemplos que nos permitan acercarnos a este tema. No es fácil, pero vale la pena. Es maravillosamente fructífero entender, aunque sea un poquito, la Escritura. Bueno, Padre, en un momento estamos de nuevo con ustedes. Padre, si usted nos ha dicho que es una cosa difícil de entender la Biblia, entonces, ¿cómo puede una persona decir que realmente puede llegar a entender el contenido en su justo punto, ¿no? Sí, relativamente, ¿no? Hay pasajes que son difíciles, algunos muy difíciles. Otros son, como acabamos de leer, límpidos y claros, en esos no hay problema. Pero les pongo un ejemplo minúsculo para que vean que no son tan sencillas las cosas y no hay que hacerle decir a la Biblia y a Dios cosas que no ha dicho en nombre de una interpretación privada que puede ser un disparate. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que es el de la pesca milagrosa, cuando Cristo resucita, desde la orilla les empieza a dirigir a los apóstoles que habían vuelto al trabajo, que además están ricos esos, ¿no? Hombres de trabajo, eran trabajadores. Estaban toda la noche trabajando y no pescaron nada. Y Cristo les dijo: si echan la red a la derecha encontrarán. Y le hicieron caso a ese extraño que desde la orilla les gritaba y pescaron tanto que casi se hundía la barca. Y de pronto San Juan lo reconoce y dice: es el Maestro. Era Jesús resucitado que los esperaba en la orilla. Pedro se tiró al agua siempre un poco alocado y se fue nadando. Cuando llegaron todos, el Señor le dijo a Pedro: trae los peces. Y entonces fue Pedro y arrastró esa red llena de peces grandes, y dice, San Juan dice, que eran
153 grandes. Y uno dice, bueno, ¿tendrá algún significado? ¿Será un número caprichoso? ¿Qué significa 153? Bueno, de este tipo de ejemplos hay muchos en la Biblia. El que realmente no ha hecho el estudio detallado para interpretar bien la escritura, que es algo trabajoso, puede llegar a la conclusión de que es un número cabalístico o que no significa nada y chao. Porque no los iban a contar uno por uno. Uno por uno, claro. Resulta que el que encontró la respuesta fue San Jerónimo, un gran estudioso de la Biblia, como casi 4 siglos después, un día que estaba traduciendo la Biblia al latín y estaba viviendo en Tierra Santa, y en un paseo que hizo hasta el lago de Nazaret, de Genesaret, hablando con los pescadores de Galilea, charlando, les preguntó qué clase de peces tenían, si había buena pesca, muy inquisidor que él era, en el sentido de saber querer las cosas. Y uno de los pescadores le dijo, bueno, aquí en el lago no tenemos más que 2 o 3 especies, no como en el amplio mundo que hay tantas especies. Y empezaron a charlar de las especies de peces y el pescador le dijo, porque usted sabe, de las 153 especies de peces que hay en el mundo, ¿acaso lo tenemos 2 o 3? Y eso a San Jerónimo, ¡tim!, se le encendió la lamparita. Y dijo, ¿y cómo sabes que hay 153? Y él dijo, bueno, todo pescador sabe que son 153 las especies. Era una pura leyenda de pescadores, ¿verdad? No era un dato científico. Pero el número 153 resulta que en Galilea tenía un significado. Y cuando pescaron 153, Pedro, que era un pescador de toda la vida, el número lo entendió. Cristo les estaba diciendo, van a pescar de todas las especies de peces del mundo. O sea, todas las naciones, todos los pueblos estaban simbolizados en la totalidad de las especies de peces. El mensaje era claro, era un mandato universal. Ese número, si no lo hubiera investigado San Jerónimo, no lo hubiera descubierto, nosotros no sabríamos qué significa. Otra cosa pasa, por ejemplo, con el estilo en que están escritos los libros. Cuando uno los lee, se da cuenta que no todos tienen el mismo estilo, ni mucho menos. En el libro del Génesis hay un modo de escribir que siempre ha llamado la atención. Por ejemplo, esto de que la creación fue en 6 días y el 7º Dios descansó. Y que alrededor, y que todo se habría hecho en 7 días. Había sabios que se burlaban y decían, tenemos fósiles de millones de años. Es ridículo pensar que en 7 días Dios lo hizo todo. No habría habido tiempo para que se formen los fósiles. Cosas por el estilo. Los que se burlaban realmente no tenían ni idea del género literario en el que se escriben los libros de la Biblia. Hay muchos estilos, ¿verdad? Y uno a cada estilo le da la atención que se merece y la credibilidad según su estilo. No es lo mismo, por ejemplo, leer un diario que un trabajo de un historiador muy bien documentado. Uno sabe que cuando está leyendo en un diario, el creer o no creer lo que dice el diario es distinto de lo que dice un historiador muy documentado. O si uno está leyendo una novela, sabe que es muy distinto de si está leyendo una biografía científica. En el caso del Génesis, hay algo que es indispensable conocer. ¿Qué significan los números para el pueblo de Israel y para todos los pueblos semitas en la antigüedad? Cada número tenía un significado simbólico. Y en concreto el número 7 era el simbolismo de algo que estaba perfecto. Por ejemplo, cuando San Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. No estaba preguntando como alguien del siglo XX o XXI que quiere saber 7 aritméticamente y a la octava ya no lo perdono. Estaba hablando como un semita. 7 quería decir, entonces debo perdonar perfectamente. Y Jesús le respondió, no te digo que 7, sino 70 veces 7. No le estaba diciendo 490 veces, le estaba diciendo en un modo perfecto y siempre, porque el 7 es ese símbolo de perfección. Ahora, cuando se cuenta que la creación ocurrió en 7 días, uno sabe que todos los lectores del Antiguo Testamento entendían rápidamente. Se trata de una descripción de algo que ha sido perfecto, es decir, una obra de Dios. A partir de ahí, el género literario nos aclara que no hay que hacerse falsos problemas. No es que hubo 7 días, de 24 horas en la que todo, puf, 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 salió de las manos de Dios a la velocidad del rayo. El género literario, el Génesis, es así. Entonces, cada estilo hay que entenderlo a su manera. Cuando un libro es histórico, como historia, cuando está adornado o escrito con una
ficción literaria, hay que darse cuenta que el 7 es una manera de armar la estructura del capítulo o del libro, pero el contenido es distinto. El contenido es, y esto la Iglesia siempre lo ha declarado, es auténtico. O sea, Adán y Eva existieron, y el demonio existe, y el demonio tentó a nuestros primeros padres, y hubo un primer pecado que se llama el pecado original. Eso es indudable. Ahora, que haya ocurrido todo en 7 días, no, eso es un estilo literario. De hecho, después de 2000 años de experiencia, ha salido este documento, que es muy bueno realmente, en el cual los grandes estudiosos de la Biblia, católicos, con ayuda de otros estudiosos cristianos de otras confesiones, han elaborado este resumen de cuántos métodos existen para entender cada vez con más perfección la Biblia. Y han encontrado como unos 15 métodos, todos los cuales ayudan en algo. O sea que entender la Biblia no es una cosa tan sencilla, tampoco es imposible, pero es una maravilla ir descubriendo que Dios nos ha pedido que empleemos nuestra inteligencia, que tengamos la humildad de también preguntar a los sabios y sobre todo guiarnos mucho de esa asistencia que da el Espíritu Santo al Papa y a todo el magisterio, a los obispos, cuando tienen como un don especial para decir la interpretación correcta es esta y esta no, ¿verdad? De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, muy al principio del libro, en el punto 109 en adelante, dice que el que de verdad interpreta la Sagrada Escritura no es un sabio o aquel hombre que ha estudiado 4 idiomas antiguos, sino el mismo Espíritu Santo, que ilumina de modo especial a los pastores dentro de la Iglesia para que guíen al pueblo fiel en su lectura de la Biblia. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento tanto a lo que los autores humanos quisieron decir, como a lo que Dios quiso decir. Y a continuación viene este pensamiento tan profundo: que el Espíritu Santo ilumine a toda la Iglesia, sobre todo a nuestros pastores, para que todos juntos vayamos creciendo en la comprensión de lo que está en la Escritura. Y este trabajo durará hasta el fin de los tiempos. Cada vez iremos entendiendo mejor, pero nadie la ha entendido todavía perfectamente a la palabra de Dios. Bueno, espero no haber confundido a nadie con todo esto. Padre, lamentablemente tenemos que dejar el tema. Sí, cómo no. Hasta la próxima.